Lucas 22, 47 al 53 dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Oremos al Señor. Señor, te queremos pedir hoy de manera muy especial, Señor, que puedas seguir hablándonos a través de este pasaje, Señor. Que podamos, Señor, nosotros seguir atendiendo a tu llamado, Señor, a esa introspección que nos habla, que nos llama tu palabra, Señor, desde hace varios capítulos atrás. Y que podamos, Señor, cambiar en nosotros, quitar de nosotros todo lo que a ti no te agrada, Señor. Que podamos hacer cambios en nuestra vida, Señor, para saber la forma en la que debemos, Señor, acercarnos a ti. Te damos muchas gracias, Señor. Háblanos en este mediodía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos el tema por ahí, chicos. Acercándose a Jesús. Acercándose a Jesús. Y el objetivo dice así: examinar nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Cristo. Y en esta ocasión tenemos un bosquejo para poder ir viendo el tema y desglosándolo y recordando algunas cosas fundamentales del tema. La primera parte van a ser los primeros 2 versículos, que es acercándose en hipocresía. Luego del 49 y 50, los siguientes versículos, acercándose sin entendimiento. Luego el versículo 51, que es Cristo acercándose a nosotros con misericordia. Y 52 y 53, acercándose en contra de Cristo. Si lo quieres apuntar, ahí lo pueden dejar los chicos un ratito para que tú lo puedas apuntar. Y vamos a ir con la primera parte del bosquejo, vamos a ir verso por verso. Vamos ahora a la lectura de los primeros 2 versículos de esta sección, 47 y 48, que dicen así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Como decíamos recién, el Señor iba a experimentar algo muy duro. Hacía un momento atrás, solo unos momentos atrás, había experimentado una agonía tan profunda que le hizo orar al Padre y decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si hubiera un plan B que yo no conozco, pues ejecútalo, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor, mandándole a ese ángel para fortalecerlo, le estaba diciendo: no hay un plan B. Desde que se fundó el mundo, solo ha habido un solo plan, y ese plan es la muerte vicaria de Cristo, la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Entonces el Señor venía de esa agonía y ahora va a venir una situación muy difícil que tiene que ver con este personaje nefasto, ¿no?, llamado Judas. Cuando nosotros hablamos de Judas, aunque hay varios Judas en la Biblia, nuestra mente siempre se centra en este, ¿no? Cuando hablamos de Judas, muchas veces pensamos en Judas Iscariote. Dicen por ahí que no es un nombre muy común para ponerle a un hijo tampoco, ¿no? No mucho, aunque es un bonito nombre en sí, el significado es tan fuerte, esta situación de la traición, que no muchos se atreven a ponerle a su hijo este nombre, Judas, ¿no? Entonces, este Judas iba a cometer este acto de una traición terrible, que, como decíamos antes, Jesucristo lo iba a sufrir en su carne. Así que quiero que veamos lo que los otros evangelios nos relatan para sacar algunas cosas interesantes. Fíjate que
Bueno, en Lucas capítulo 22, en los primeros versículos ya veíamos que Satanás había entrado en la vida de Lucas y ya hablamos de eso, ¿no? Cómo Judas había abierto puertas y Satanás había entrado en su vida para que él pudiera cometer este acto. Pero vamos a ver qué dice Mateo 26, 47, 48 y 49. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos y del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y Marcos 14, 44, vamos a leer solo el 45, dice así: cuando vino, Judas se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Se acerca Judas y todavía le dice: maestro, salve, maestro. Se acerca y le da un beso. Es por eso que la primera sección le pusimos nosotros acercándose en hipocresía, porque Judas se acerca a Cristo, pero la forma en la que se está acercando es con una actitud totalmente hipócrita, porque él en ese momento no estaba considerando a Jesús como un maestro, ni mucho menos, simplemente fue para cumplir el plan que él ya tenía trazado, ¿no? Saben que cuando hablamos de la traición de Judas, es una palabra muy fuerte, porque cuando yo te digo, ¿qué es un engaño? Bueno, un engaño es cuando alguien falta a la verdad para hacer que otra persona crea una cosa que no es cierta, ¿no? Cuando yo hago algo o digo algo o dejo de decir algo tratando de que una persona crea en algo que no es cierto, eso es engaño. Ahora, la pregunta es: ¿quién te puede engañar? ¿Quién me puede engañar? Cualquier persona, ¿no? Tú puedes ir a comprar algo y la persona que te atiende te puede pretender engañar, ¿no? Cualquier persona, un desconocido te puede engañar, una llamada de teléfono te pueden engañar. Pero también existe algo que llamamos la estafa o el fraude, que es como un engaño, pero que tiene el objetivo de sacar un lucro específicamente, ¿no? Entonces, un desconocido te puede estafar, ¿no? Con un precio, con algo. Pero ¿qué es aquí lo nocivo de la traición? Que para que exista traición tiene que haber un elemento que no necesariamente está en el engaño o en la estafa, y ese elemento es la confianza. Para que exista traición tiene que haber habido un lazo de confianza, ¿no? Y saben que aún en el Código Penal, cuando hay confianza entre las partes y esa confianza es aprovechada por una de las partes para cometer un delito, eso es el abuso de confianza y es algo que hace que la condena sea mayor aún. Fíjate que hasta en el Código Penal, lo que tiene que ver con la traición a la confianza, está puesto como algo peor que cuando no existe. Es por eso que nosotros podemos ser engañados o estafados por una suma importante de dinero o lo que sea, pero cuando un amigo, una persona querida, alguien que tú conocías o pensabas conocer muy bien, te traiciona, aunque pareciera ser más pequeño eso, en realidad duele mucho más, ¿no? Porque uno dice, bueno, las cosas materiales van y vienen, pero yo tenía mi confianza en esta persona y me traicionó. Y tú dirás, pero Cristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Sí lo sabía, pero de todas maneras Judas lo traicionó. Y Cristo vivió la traición como lo hubiéramos vivido tú o yo, ¿no? Estando con Él todos los días, compartiéndole la palabra del Señor. Así que Judas se pasó varios años tratando de engañar a Cristo. ¿Podremos nosotros engañar a Cristo? No. Judas pretendió simular y que nadie se diera cuenta de las cosas que él tramaba, lo que él pensaba. Pero Cristo lo tenía muy claro, él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Es más,
esto que iba a pasar también tenía que pasar, porque estaba profetizado, ¿no? Estaba profetizado. Aquel que come conmigo, ese es el que me va a herir en el calcañar, ¿no? Esa persona que es de mi confianza. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, ¿no? El Salmo 41:9, si lo quieres apuntar, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba. ¿Se dan cuenta? Había una relación de confianza y ahí viene la traición. Pero el Proverbio 28:13, muy conocido, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Hubiera habido perdón para un Judas que hubiese regresado a Cristo y decirle: mira, Señor, está esto en mi corazón, la verdad es que soy una mala persona, me gusta quedarme con lo ajeno? ¿Hubiera habido perdón para él? Claro que sí. Pero en lugar de haber arrepentimiento, hubo encubrimiento. Por eso estamos leyendo el proverbio: el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué nos está hablando a nosotros el Señor? Nos está diciendo: mijito, no sirve presentarte delante mío con una máscara. ¿Qué vas a ganar? Me está diciendo a mí: Max, ¿qué vas a ganar presentándote con una máscara? Yo conozco todas las cosas. Lo único que necesita Dios es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él nunca va a despreciar. Que nos presentemos sin máscaras, como somos. ¿Tenemos errores? ¿Hay errores en nosotros? ¿Hay pecado en nosotros? Si no hay ninguno, pues ahí están las piedras y las puedes arrojar. Pero en nosotros hay muchas cosas. Pero el Señor desea que nosotros nos presentemos delante de Él, no encubriendo, sino siempre como cartas abiertas, como libros abiertos, diciéndole al Señor: Señor, lo sé, estoy mal en esto y en esto y en esto, y el Señor es amplio en perdonar y es misericordioso. Entonces, no nos acerquemos al Señor en hipocresía, ¿no? Acerquémonos como esa masa sin levadura, ¿no? Como ese versículo precioso que mirábamos, ¿te acuerdas? En Corintios, 1 Corintios 5:7, que decía: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que el Señor quiere, que nos presentemos tal y cual como somos. Vamos a mirar, chicos, la siguiente parte del bosquejo, que son los versículos 49 y 50. La segunda parte del bosquejo es acercándose sin entendimiento. Vamos a ver si estamos poniendo atención. ¿Quién se acercó en hipocresía hasta ahora? Judas. Y a ver si te la sabes. ¿Quiénes se van a acercar ahora sin entendimiento? Los discípulos. Por ahí dijeron los soldados, pero no, los soldados todavía no, sino que los discípulos ahora van a ser los que se acercan sin un entendimiento. Dice el versículo 49 y 50. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La semana pasada el Señor nos habló de que seamos constantes en la oración y que aún una hora de oración sería lo mínimo, porque dijo: ni siquiera una hora, ¿no? Bueno, no lo dice en Lucas, pero los paralelos mencionan el tiempo, ¿no? Ni siquiera una hora pudiste orar. Ahora, ¿qué significa orar? Hablar con Dios, ¿verdad? A veces le haces preguntas a Dios, claro. Parte de la oración es que a veces tengo preguntas, quiero que el Señor me responda. Pero fíjense aquí la pregunta que le hacen los discípulos, ¿no? Le dicen: Señor, ¿heriremos a espada? Y no habían pasado todavía ni 3 segundos de que le hicieron la pregunta, cuando uno de ellos, llamado Pedro, saca la espada y le corta la oreja a uno. ¿Y sabes a qué me recuerda eso? Me recuerda a nosotros. Cuando oramos al Señor,
Decimos, Señor, ¿es de ti que tenga que tomar este trabajo? Señor, como en estos 3 segundos no me has respondido, quiere decir que sí, ¿no? O sea, ¿oramos para acallar nuestra conciencia o verdaderamente queremos escuchar qué el Señor nos tiene para decir, ¿no? Porque aquí los discípulos dijeron, ¿los heriremos a espada? Y antes de que el Señor conteste ya estaban mochando las orejas. Por eso te digo, ¿a quién te recuerda? A mí me recuerda a mí. Estar preguntándole al Señor y muchas veces tomar decisiones atrabancadas. Y el Señor dice, espérate, o me preguntas y esperas por la respuesta, o haz lo que tú quieras. Pero no estés orando solamente para justificar lo que estás haciendo, ¿no? Y esa es la actitud de los discípulos. Dice Juan capítulo 18, versículo 10, es el que nos cuenta quién fue el mocha orejas, ¿no? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué oreja le cortó? Y todos están con la oreja derecha y con la oreja derecha. Y uno piensa, ¿habrá algún misterio oculto en que nos dice qué oreja era, ¿no? ¿Qué tiene esto de que era la oreja derecha, ¿no? Y entonces te pones a sacar cuentas y dices, si Pedro era derecho, lo más lógico era que le corte la oreja izquierda, ¿verdad que sí? A menos que haya estado de espaldas Malco. ¿Pero por qué iba a estar de espaldas Malco si estaban enfrentados? Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que le quiso dar en el medio de la cabeza y Malco se quitó y cuando se quitó le cortó la oreja, que es lo más probable que haya pasado, ¿no? Entonces es probable que el hecho de que sea la oreja derecha quiere decir que nos habla de que Pedro no le quiso cortar la oreja derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Imagínate, no me imagino a Pedro saliendo de Getsemaní con la espada diciendo, a ver a quién le corto la oreja. ¿No? Imagínate en una guerra una persona pensando en cortar una oreja. Aparte es lo más difícil, qué complicado porque está muy pegadito, ¿no? Bueno, algunos la tienen más despegadita. Capaz que era el caso de Malco, yo no sé. Si te reíste porque conoces a alguno. Pero por lo general las orejas están pegadas. Entonces, lo más probable es que ese sablazo que dio con esa espada, no creas que era una espada como la de las películas, así de... no, era una espada corta, ¿no? Que era de uso común, con la que cargaban muchas veces en aquella época, ¿no? Pero lo más probable es que se lo haya querido dar por la cabeza. Entonces, el Señor tuvo que detener esto al instante, ¿no? Pero vamos a mirar. Entonces, bueno, vamos a volver a lo que decíamos. ¿Heriremos a espada? ¿Por qué pensaron que tenían que usar las espadas? Bueno, lo que pasa es que unos versículos antes, en el capítulo 22, el Señor les dice, ¿se acuerdan que antes les dije que no se lleven nada? Bueno, cambio de planes, ahora sí carguen con todo, ¿se acuerdan? Ahora tráiganse la alforja y tráiganse la capa y tráiganse espada. Y el que no tiene espada, venda la capa y compre espada. Entonces ellos pensaron que las espadas eran para defender a Cristo ahora, pero no era para eso. Lo que pasa es que ahora tenían que cargar con todo, porque lo que los discípulos no sabían era que la historia iba a cambiar ahora. En cualquier momento se iban a quedar sin casa, sin nada, y se iban a quedar con lo opuesto. Iba a venir una gran persecución a la iglesia de Cristo. Y ahora tenían que cargar con lo que pudieran, y esa espada era lo que les servía para defenderse de un animal, de lo que sea. Pero ellos entendieron mal lo que Dios les había hablado. Y dijeron, el Señor me dijo que traiga espada. Ah, era para esto. ¿Heriremos a espada? ¡Pum! ¿Sí? La oración y la acción. No. El Señor nos dice, si oras, entonces espérate, ¿no? Y esto tiene que ver con el acercarnos a Dios sin el entendimiento. Pienso que lo que Dios me dio es para usar de una determinada manera. Entiendo mal lo que el Señor me está hablando, ¿no?
La semana que miramos acerca de esto, de que cuando el Señor les dice, ahora sí, traigan la bolsa, la alforja, la capa y la espada, y antes les dijo que no. Claro, nos habla de que nosotros tenemos un propósito, un propósito como iglesia y como cuerpo de Cristo, y tenemos un mensaje de lo que tenemos que compartir y hacer, y eso está claro y eso no cambia. Pero en cuanto a las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, conforme van pasando el tiempo, los años, son diferentes. Y lo que nos quiere decir esto es que Dios, en un momento de tu vida, te puede contestar una oración diciéndote no a algo que le preguntas. Pero quizás en otro tiempo de tu vida te diga que sí a lo mismo que antes te había dicho que no. Y eso no es un Dios que se contradice, sino es un Dios que tiene control de todas las cosas, que conoce cosas que tú no conoces. O que quizás a tu hermano le está diciendo que sí al mismo trabajo que le está preguntando y a ti te está diciendo que no al mismo. Y tú dices, pero si es lo mismo, no es lo mismo. Porque el Señor tiene un plan perfecto que es el mismo para todos nosotros como iglesia, pero también tiene un plan individual con nosotros. Y aquellos que pretendemos por el Espíritu tener una vida piadosa, quiere decir con temor del Señor, preguntándole al Señor qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, tenemos que vivir pegados al Señor, porque lo que me habló hace 5 años puede ser diferente a lo que hoy esté escuchando para mi vida, para la dirección que tengo que tomar ahora en lo que tengo que hacer. Entonces por eso necesitamos orar. Porque si no oro me voy a quedar con lo que el Señor me dijo hace 10 años y ahora estoy en otro tiempo. Posiblemente el Señor está requiriendo algo diferente de mí. ¿Sí? Quizás antes me dijo, no te traiga la espada. Y ahora te dice, ahora sí agarra esa espada que te dije que no. ¿No? Es el tiempo. Entonces esto nos habla también de la oración y del entendimiento que tenemos que tener, ¿no? Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? ¿De vuestro qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y del profeta. ¿Queremos conocer la buena voluntad de Dios para nuestra vida personal? Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero no una vez, día con día. Dice que no tome tu mente la forma de este mundo, los pensamientos de este mundo, cómo se mueve y se maneja el mundo. Tienes que hacer que tu mente tome la forma de Cristo y de esa manera renovar tu entendimiento para ahora poder entender lo que tienes que hacer. Entonces, ¿era el propósito del Señor que esas espadas se usaran para cortar orejas o cabezas? No, va a quedar claro más adelante, ¿no? Cuando vamos con la tercera parte, el punto número 3 de este bosquejo, que es el versículo 51, que dice, Cristo acercándose a nosotros con misericordia. El versículo 51 de Lucas 22 dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Basta ya. Este basta ya no quiere decir que es suficiente con una oreja cortada, porque si no hubiera dejado la oreja cortada, lo que quiso decir es, stop, listo, no es por ahí muchachos, ¿no? Es ridículo esto que Pedro estaba intentando hacer. Este basta ya, dejad, tiene 3 razones que aparecen, apúntale, en Mateo 26, en 3 versículos que están pegaditos. Mateo 26, 52, 53 y 54. Mateo 26, 52, 53 y 54 nos dan los 3 motivos por los cuales el Señor les dijo que no tenían que pelear con espadas. ¿Qué dice el versículo 52 de Mateo 26? La misma historia, pero contada por Mateo. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Matar era un delito sancionado con pena de muerte. Quiere decir que el Señor tenía un propósito con la vida de Pedro y los discípulos. Entonces, si ellos mataban a espada, ¿qué iba a pasar? ¿Les iba a agarrar a los romanos? ¿Lo iban a matar? No era por ahí. Aparte de eso, el ministerio de Cristo no se manifestó nunca de manera violenta, sino siempre haciendo el bien, sanando, dando de comer, ¿no?
Entonces no era lo que Jesús les había enseñado, ni mucho menos, y aparte era un delito matar a estas autoridades en este momento, ¿no? Así que motivo número 1 que Cristo dice, ¿por qué les estoy diciendo que paren? Porque los que tomen espada, a espada perecerán. Segundo motivo en el versículo 53. Dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea que el motivo 2 es porque Jesús podía orar y Dios le podía mandar 12 legiones de ángeles. O sea, le está diciendo, muchachos, no se crean que los necesito para una guerra. El Señor me puede mandar 12 legiones de ángeles. Una legión romana eran 6.000 soldados, para que te hagas una idea. 12 legiones son 72.000 ángeles. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 19:35 que un solo ángel mató a 185.000 asirios. Un ángel. Un angelito. Ahora imagínate 72.000 ángeles contra una turba que era de más o menos 300 o 400 personas las que vinieron para arrestar a Cristo, ¿no? ¿Lo necesitaba la espadita de Pedro el Señor? ¿Verdad que no? O sea que él está diciendo, en pocas palabras, es ridículo. No, o sea, no es por ahí, ¿no? Motivo número 3 está en el siguiente versículo, Mateo 26:54. Dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Muchachos, si ustedes arman una revuelta acá, no se va a cumplir la escritura. ¿Qué escritura? Bueno, Isaías 53:7 es una de ellas. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado al matadero, fue llevado hasta el lugar de su muerte. Dice, como un cordero. ¿Cómo van los corderos? ¿Van peleando? Tranquilitos van, ¿no? Es decir, que tenía que cumplirse esto. Él tenía que no poner resistencia al arresto, ¿no? Y eso fue lo que dice. No se iba a cumplir esta profecía si hacían una guerra tratando de salvar a Cristo ahí. Él no se iba a ver de esta manera como la profecía lo iba a tener que decir. Así que tenemos 3 motivos en el versículo 52, 53 y 54, uno por cada uno de los versículos. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando dijo, basta ya, dejad? Dice que tocó la oreja de Malco y la sanó. Ahora la pregunta que podemos hacer no es por qué Jesús no dijo basta ya antes de que le corte la oreja a Malco. Y aquí se pone bueno. Porque Cristo al momento que Pedro saca la espada le pudo haber dicho basta antes, ¿no? Pero ¿por qué de alguna manera dejó que suceda esto de la oreja de Malco? Porque al sanar la oreja de su enemigo, Cristo estaba dando un mensaje enorme. Estaba dando un mensaje a todos de que lo que estaban haciendo estaba mal. Están llevando preso a una persona que nunca ha buscado hacer daño y que al contrario está dispuesto a hacer el bien a la persona que le viene a hacer el mal. Entonces no quedó duda en nadie de los que estaban ahí que lo que estaba pasando era injusto. Aun si alguien se había presentado en ese lugar pensando que era justo arrestar a Cristo, en el momento que sana la oreja de Malco, sanó la oreja del enemigo. No solamente lo dejó, no solamente detuvo esa guerra que se podía haber hecho en ese momento. Bueno, mucha guerra con 2 espadas no creo que hubieran hecho, ¿verdad? Pero esa pequeña revuelta no solo la detuvo, sino que sanó la oreja de su enemigo, ¿no? ¡Wow! Así que dejó en evidencia a todos los que estaban ahí. Tremendo, ¿no? Vamos ahora a el punto 4 y último del bosquejo, que es acercándose en contra de Cristo. Así es, acercándose en contra de Cristo. Que van a ser los versículos 52 y 53, últimos versículos. Dicen así: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
acercándose en contra de Cristo. Y tú me podrás decir ahora, bueno, ciertamente a veces me he acercado en hipocresía, ¿no? Ciertamente a veces me ha faltado entendimiento, ¿no? Pero en contra de Cristo yo nunca he estado, ¿no? Déjame decirte que hay muchas cosas que significan estar en contra de Cristo, ¿no? Un ejemplo lo vemos claramente en Hechos capítulo 9, cuando está la conversión de Saulo, y en el versículo 5, una vez que el Señor lo hace caer, lo voltea a Pablo, entonces Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú, ¿qué? Persigues. La pregunta es, Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, ¿alguna vez había sido perseguidor de Cristo mientras él estuvo en los días de la carne? No, él no persiguió nunca a Cristo. Él a quien perseguía, a los discípulos de Cristo. De hecho, en el versículo 1 de Hechos dice que él venía de buscar unas cartas que había pedido para poder meter preso a los cristianos. Él fue con toda intencionalidad a buscar unas cartas que le dieran el derecho legal de poder agarrar a los cristianos y meterlos al bote. Él venía con eso en su corazón. Pero Cristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estar en contra de un hijo de Dios o de los hijos de Dios o de la iglesia de Cristo es estar en contra de Cristo. Ahora viene lo acalambrador. ¿Alguna vez has estado en contra de algún hijo de Dios? ¿He estado yo en contra, enfrentado con alguien que ha sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo? Si es así, hemos estado en contra de Cristo, ¿no? Estar en contra de Cristo también es estar en contra de su palabra. Porque dice Juan capítulo 1 que primero fue el verbo, la palabra, y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Y después dice más adelantito en el versículo 14 que ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Por lo tanto, ese verbo, ese logos, es la palabra de Dios. Cristo y su palabra una sola cosa son. Si la palabra dice A y yo digo B, quiere decir que estoy en contra de la palabra. Y si estoy en contra de la palabra, estoy en contra de Cristo, ¿no? Es decir, estos que vinieron, esta palabra en contra aparece 2 veces aquí, ¿no? Dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo, los ancianos que habían venido contra él 3 veces, porque dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. O sea, contra. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay medias tintas, ¿no? No hay medias tintas. No. Mira, aquel hermano sencillamente no me cae. Y por eso, pues no lo saludo. No tengo nada, pero pues nomás si él está por allá, yo me voy por allá y estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos en contra de Cristo. En contra de Cristo. El Señor nos mandó a amarnos. Es más, Primera de Juan dice que si tengo algo en contra de un hermano, el amor de Cristo no está en nosotros y somos mentirosos. Así de fácil. Entonces, el Señor no está hablando. No, es fácil decir, yo nunca he estado en contra de Cristo. El tema es la implicación que tiene esto, ¿no? En contra de un hermano, en contra de algún liderazgo, en contra de alguna... En contra, ¿no? Cuidado, porque muchas veces podemos encontrarnos enfrentados en contra del Señor, en contra de Cristo. Es por eso que este tema nos deja preguntas y el objetivo de esta semana es precisamente examinar nuestros corazones. Porque lo que nosotros queremos hacer es, claro, acercarnos a Cristo, pero ¿cómo nos estamos acercando? ¿No? ¿Cómo nos estamos acercando? ¿De qué manera venimos a Cristo? Y si venir a recibir su palabra es venir a Cristo, ¿cómo venimos aquí a cada domingo? ¿De qué manera venimos? ¿Qué traemos en nuestros corazones? No vaya a ser cosa que de repente estamos viniendo siendo reflejado en alguno de estos
3 ejemplos que vimos, ¿no? En el punto 1, 2 y 4, ¿no? Con una actitud hipócrita, escondiendo lo que hay en nosotros, ¿no? Venir a Cristo sin entendimiento, haciendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, no lo que Dios dice en su palabra. O con una actitud contraria, mis hermanos, contraria a la palabra, contraria a Cristo, ¿sí? Así que ese es el objetivo y esa será la oración para este día. Así que quiero invitarte a que oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en donde tú nos haces un llamado otra vez, Señor, otra vez, como tantas de estas semanas, a la introspección, a que miremos para adentro. Porque tu palabra busca transformar, Señor, nuestras vidas. Tu palabra busca que cada día podamos ser más como tú, Señor. Y hay de nosotros, si mirándonos en el espejo de tu palabra, Señor, siempre nos encontramos bien. Porque quiere decir que la palabra no está haciendo efecto en nosotros. Pero gracias, Señor, porque siempre que nos miramos en el espejo de tu palabra, vemos nuestras manchas, vemos nuestro pecado, vemos en lo que estamos mal y las cosas que tú quieres, Señor, que corrijamos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, Padre. Queremos vivir cerca tuyo, pero ayúdanos a acercarnos de la manera correcta, Señor. Líbranos, Señor, de esa hipocresía, Señor. Y permítenos ser esos panes sin levadura, Señor. Esos panes, Señor, llenos de sinceridad y de verdad, Señor, y no de levadura. Ayúdanos, Señor, a que podamos renovar nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, como dice Romanos 12:2, Señor. Te pedimos, Señor, también que nunca nos encontremos enfrentados en contra de ti, Señor. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra para no vernos nunca enfrentados, Señor, y mirar el ejemplo precioso que nos dejaste, Señor, sanando la oreja de tu enemigo, Señor. Porque si nosotros no podemos tener este amor entre nosotros, ¿cómo podremos amar a nuestros enemigos? Tú nos dejaste el ejemplo perfecto, Señor, de este ministerio de reconciliación, de amor que tenemos que desarrollar. Te pedimos, Señor, que nunca haya raíces de amargura en nuestro corazón que hagan que nos presentemos delante tuyo, Señor, de la manera incorrecta. Ayúdanos a presentarnos con corazones abiertos, derramando todo lo que somos, Señor, lo que tenemos, reconociendo, Señor, nuestra falta, nuestro pecado, Señor, y sabiendo que tú eres amplio en perdonar, Señor. Que la vida de tu Espíritu, Señor, en nosotros pueda hacer de nosotros lo que tú quieres que seamos. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.